Parte 1. La revelación. Todo comenzó en una noche vibrante, una celebración de cumpleaños que se había planeado durante semanas. La atmósfera estaba llena de risas y música, el sonido del reggaetón pulsaba en el aire, mezclándose con las voces de los invitados que charlaban animadamente. Las luces de colores danzaban en las paredes, reflejando el espíritu festivo del momento. La mesa estaba cubierta de una variedad de platillos deliciosos, tacos, nachos, y un enorme pastel de chocolate decorado con velas brillantes, esperando ser cortado. Era un ambiente alegre, lleno de vida, donde todos parecían disfrutar del momento presente. Entre los invitados se encontraba mi hermana, Lisa, que lucía espectacular con un vestido rojo que resaltaba su figura. Su risa era contagiosa, y había un brillo en sus ojos que me hizo olvidar, por un breve instante, la tormenta que se avecinaba. Mis padres estaban en la mesa, observando a los amigos y familiares que celebraban a su hija, ajenos a lo que realmente estaba sucediendo detrás de la fachada de felicidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una sombra se cernía sobre mí, un secreto que llevaba guardando durante meses y que finalmente estaba a punto de ser revelado. La verdad era desgarradora: mi esposo, Tomás, y mi hermana estaban involucrados en una aventura. Esa revelación me había dejado devastada, y mientras observaba a los que amaba reír y disfrutar, el dolor me golpeaba con una intensidad abrumadora. Las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas y la angustia emocional se acumulaban en mi pecho como un peso insoportable. Había visto los mensajes de texto en su teléfono, las sonrisas compartidas en las redes sociales, y lo que era aún más doloroso, las miradas furtivas que se intercambiaban cuando pensaban que nadie los estaba observando. Aquel día, decidí que era hora de actuar. No podía seguir guardando este secreto, no podía permitir que la traición siguiera en la oscuridad. Con cada latido de mi corazón resonando en mis oídos, me acerqué al micrófono. Los murmullos comenzaron a desvanecerse, y la atención de la multitud se centró en mí. Era el momento perfecto para exponer la verdad. Hoy, tengo algo que revelar, comencé, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mis palmas. Con la voz firme, continué: mi hermana y mi esposo me han estado engañando. El silencio se apoderó de la sala. Las risas cesaron y las miradas se volvieron hacia mí, algunas llenas de sorpresa, otras de incredulidad. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas, sabían que algo serio estaba sucediendo. El ambiente festivo que antes reinaba se desvaneció rápidamente, dando paso a una aura tensa y cargada de emociones. Lisa, que había estado sonriendo hace un instante, se quedó pálida, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se movía sin emitir sonido, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Continué exponiendo la traición. Hablé de las noches en las que Tomás llegaba tarde a casa, de las excusas que parecía haber ensayado, de cómo se aseguraba de que yo nunca lo atrapara en sus mentiras. Recordé el momento en que encontré una foto en su teléfono, ellos dos riendo, disfrutando de un momento que debió ser mío. Cada palabra que pronunciaba era como una liberación, pero al mismo tiempo, cada detalle que revelaba me hacía sentir más y más vulnerable. A medida que las revelaciones continuaban fluyendo, los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. ¿Es en serio?, se escuchó en algún lugar del fondo. No puede ser verdad, murmuraban otros. La atmósfera se cargó de tensión, la gente empezaba a moverse, a buscar respuestas. En un rincón, el esposo de Lisa, Marco, comenzó a inquietarse visiblemente. Su expresión se transformó de sorpresa a ira, y su cuerpo se tensó. La mirada de rabia que me lanzó me hizo comprender que él también sabía más de lo que dejaba ver. Fue entonces cuando se levantó, su furia palpitable. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, gritó a Lisa, su voz resonando con un eco que parecía sacudir las paredes. La multitud quedó atónita, el silencio se volvió ensordecedor mientras todos esperaban la reacción de mi hermana. Con la voz temblorosa, ella intentó defenderse. No es lo que piensas, Marco. Todo esto es un malentendido, balbuceó, pero su tono se sentía vacío, como si supiera que no había forma de escapar de la verdad. La intensidad de la escena creció cuando Marco salió disparado de la sala. Voy a hablar con Tomás, dijo con una voz temblorosa de rabia. La habitación se llenó de murmullos inquietos, y mi madre se acercó a mí, con el rostro pálido, pero tratando de mantener la compostura. ¿Por qué no te callaste?, me susurró. Pero no podía volver atrás. Lo que había hecho era necesario, y aunque el dolor me atravesaba,
Había liberado algo que había estado atrapado en mi interior. Mis amigos se acercaron, y sus miradas eran una mezcla de apoyo y sorpresa. ¿Estás bien?, me preguntaron, tratando de reconfortarme en medio del caos. Pero en ese momento, no necesitaba su compasión. Lo que había hecho era suficiente. Había expuesto la verdad y ya no había vuelta atrás. No podía permanecer en la fiesta, la alegría que había reinado antes se había convertido en un paisaje desolador. Así que tomé mis pertenencias, sintiendo el peso de cada mirada que me seguía mientras me alejaba de la escena. Mientras abandonaba el lugar, la sensación de alivio comenzaba a deslizarse por mi ser. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino hacia la sanación sería largo y lleno de obstáculos, al menos había dado el primer paso. No sabía lo que vendría después, pero en ese instante, sentí que había tomado el control de mi vida nuevamente. Con una mezcla de tristeza y determinación, dejé atrás el caos, sabiendo que mi viaje hacia la recuperación apenas comenzaba. Parte 2. El caos desatado. Después de lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños, mi mente estaba en un torbellino. Había dado un paso crucial al exponer la traición de mi hermana y mi esposo, pero el eco de mis palabras seguía resonando en mi cabeza. Salí de la fiesta con una mezcla de alivio y angustia, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. En el camino a casa, cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Las luces parpadeantes y los coches que pasaban eran como fantasmas de mi antigua existencia, ahora borrosos e irreconocibles. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Me senté en el sofá, y por un momento, la soledad me envolvió. La casa que había sido un refugio ahora se sentía vacía, como si los ecos de la traición se deslizaran por las paredes. Miré a mi alrededor, buscando algo que me conectara con el pasado. Las fotografías en las paredes, las memorias felices, todo parecía distante y ajeno. ¿Cómo había llegado a este punto? La ira y la tristeza se entrelazaban en un torbellino de emociones, y cada una de ellas me golpeaba con una fuerza que apenas podía soportar. Con el corazón latiendo desbocado, decidí que necesitaba hablar con alguien, así que llamé a mi mejor amiga, Sofía. Ella siempre había sido un pilar en mi vida, la persona con la que compartía mis secretos más oscuros y mis alegrías más luminosas. Al escuchar su voz familiar al otro lado de la línea, sentí una oleada de consuelo. Sofía, necesito que vengas. Es urgente, le dije, mi voz temblando. No pasó mucho tiempo antes de que ella llegara, y cuando entró, su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué ha pasado? Te escucho muy alterada, dijo, mientras se sentaba a mi lado. Le conté todo, lo que había ocurrido en la fiesta, la revelación de la infidelidad, la reacción de mi hermana y Marco. A medida que hablaba, las palabras fluyeron de mi boca como un torrente, cada detalle desgarrador sacudiendo mi ser. Sofía escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, y cuando terminé, respiró hondo antes de responder. Esto es horrible, pero has hecho lo correcto. No podías quedarte callada, me dijo con sinceridad. Su apoyo me reconfortó, pero aún así, la incertidumbre sobre el futuro me mantenía inquieta. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi hermana y Tomás?, pregunté, sintiéndome perdida. Sofía me miró con seriedad. Tendrás que estar preparada para lo que venga. Puede que ellos intenten manipularte, o incluso culparte por lo que sucedió, advirtió. La idea de que intentaran volver a controlar la narrativa me llenó de rabia, pero sabía que tenía que ser fuerte. La conversación continuó, y poco a poco, la desesperanza fue cediendo ante la determinación. Hablamos de cómo enfrentar la situación, de las posibles reacciones de mi familia y de cómo podía protegerme emocionalmente. Al final de la noche, aunque el caos aún reinaba en mi corazón, sentí que había ganado un poco de claridad. A veces, el primer paso hacia la sanación es simplemente hablar y compartir el peso de la carga. Días después, el escándalo se había esparcido como un incendio forestal. La noticia de la traición había llegado a oídos de otros miembros de la familia y amigos. Cada vez que veía a alguien, sus miradas parecían contener preguntas silenciosas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes de apoyo y de juicio inundando mis notificaciones. Mi hermana había intentado comunicarse, pero mi corazón se negaba a escucharla. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, sentía que el odio y el amor chocaban en mi pecho. Un día, mientras revisaba mis mensajes,
recibí un texto de Marco. Necesitamos hablar. Es sobre Lisa, decía. Su mensaje era directo, y aunque el resentimiento me invadió, también sentí curiosidad. A pesar de todo, Marco había sido una parte importante de mi vida, y la idea de que su mundo también se había desmoronado me intrigaba. Decidí que era hora de enfrentar la realidad. Quedamos en un café cercano, un lugar que había sido testigo de tantas risas y confidencias entre amigos. Al llegar, lo vi sentado en una esquina, visiblemente nervioso. Su rostro, normalmente tan seguro, estaba marcado por la tristeza. Gracias por venir, me dijo, con un tono de voz que reflejaba su angustia. Sé que esto es difícil, pero necesitamos aclarar algunas cosas. Me senté frente a él, y el silencio se extendió por unos momentos antes de que finalmente rompiera el hielo. No puedo creer que esto haya pasado. Lisa me lo ocultó durante tanto tiempo, me dijo, su voz quebrándose. Lo miré a los ojos, y vi el dolor que compartíamos. No entiendo cómo pudo hacerlo, Marco. ¿Cómo pudo traicionar nuestra confianza?, respondí, sintiendo una oleada de empatía hacia él. Marco suspiró, y me habló de sus propias inseguridades, de cómo se había dado cuenta de que su relación estaba en crisis antes de que estallara todo. Pensé que teníamos una buena conexión, pero ahora me doy cuenta de que estaba ciego a la verdad, admitió. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y me di cuenta de que detrás de su enojo, había un hombre herido que también había sido traicionado. En ese momento, nuestras historias se entrelazaron en un tejido de dolor compartido, y me sentí un poco menos sola. Después de hablar, ambos llegamos a una conclusión: necesitábamos cerrarle la puerta a esa etapa de nuestras vidas. Marco decidió que debía enfrentarse a Lisa y hacer lo correcto para su propia paz mental. Por mi parte, sentí que tenía que centrarme en mí misma y sanar. Después de esa conversación, decidí que sería el momento de tomar medidas más drásticas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de caos emocional y momentos de introspección. A medida que mis días avanzaban, comencé a reestructurar mi vida. Hice una lista de cosas que quería hacer y lograr, desde volver a retomar mi trabajo como diseñadora gráfica hasta dedicar tiempo a mis pasiones olvidadas, como la pintura y la escritura. Sabía que debía encontrar mi voz nuevamente, y aunque el dolor seguía presente, era un dolor que estaba comenzando a transformar en fuerza. Un día, decidí inscribirme en un taller de escritura creativa. La idea de expresar mis emociones a través de la escritura me pareció liberadora. El primer día de clase, al entrar, sentí un nudo en el estómago. Había personas de todas las edades, algunas tan jóvenes como yo, y otras mucho mayores. Pero a medida que la profesora comenzó a hablar, me di cuenta de que estaba rodeada de almas creativas, cada una con su propia historia que contar. La magia del arte empezó a fluir en mí, y por primera vez en semanas, me sentí un poco más ligera. La escritura se convirtió en mi refugio. Me sentaba con una taza de café en una pequeña cafetería, sumergiéndome en mis pensamientos y plasmándolos en el papel. En cada palabra, podía sentir que estaba sanando un poco más. Aunque la traición seguía resonando en mi corazón, también comenzaba a vislumbrar un futuro donde el dolor no dictara mis decisiones. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que la tormenta aún no había pasado. Mi hermana y Tomás seguirían buscando maneras de influir en mi vida, de intentar reparar el daño que habían causado, y eso me inquietaba. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba, pero mientras tanto, decidí vivir en el presente y enfocarme en lo que realmente importaba, yo misma. Parte 3. Enfrentamientos y revelaciones. La vida continuó su curso, pero las sombras de la traición y el caos seguían presentes en mi mente. Las semanas pasaron, y aunque había comenzado a reconstruir mi vida, sabía que eventualmente tendría que enfrentar a mi hermana y a Tomás. La incertidumbre se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso, robándome la paz que había logrado encontrar en los pequeños momentos de mi día a día. La escritura se había convertido en mi catarsis, pero a medida que me sumergía en mis relatos, me di cuenta de que había un capítulo que aún necesitaba escribir, el de mi confrontación. Una tarde, mientras tomaba un café en la misma cafetería que se había convertido en mi refugio, recibí un mensaje de texto de mi hermana. Necesitamos hablar. Las cosas no son lo que parecen, decía. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué más podría decirme que no supiera ya? Sin embargo, sabía que tenía que escucharlas. Aún así, el nudo en mi estómago se hizo más fuerte.
La decisión fue inmediata, debía confrontar a Lisa y Tomás, pero no iba a ser fácil. Con el peso de la incertidumbre sobre mis hombros, decidí que lo mejor era hacerlo en un lugar neutral, donde todos pudiéramos hablar sin que las emociones nos desbordaran. Elegí un parque cercano, uno que había visitado en mi infancia, un lugar lleno de recuerdos felices y risas despreocupadas. Un rincón que me había ofrecido paz en el pasado parecía ser el escenario perfecto para una conversación cargada de tensión. Llegué al parque antes que ellos, y mientras esperaba, observé a los niños jugar, a las parejas caminar de la mano y a las familias disfrutar del día. Era un recordatorio de la normalidad que había perdido. Finalmente, vi a mi hermana y a Tomás acercándose. Lisa tenía un semblante serio, y su postura era defensiva. Tomás, por otro lado, lucía incómodo, como si estuviera atrapado entre dos tormentas. Gracias por venir, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. Me miraron, y en el silencio que siguió, sentí que el aire se volvía pesado. Quiero que hablemos de lo que pasó. No podemos seguir ignorando esto, proseguí. Lisa se cruzó de brazos, y su expresión era de desafío, mientras que Tomás parecía más dispuesto a escuchar. Lo sé. Pero quiero que entiendas que no fue solo mi culpa, empezó a decir mi hermana, y en ese instante, supe que vendría con una serie de justificaciones. Tomás y yo. No lo planeamos. Fue algo que se dio. ¿Cómo puedes decir eso? Estabas con mi esposo. Y todo este tiempo, me diste la espalda mientras pensabas que todo estaba bien, respondí, sintiendo como la ira brotaba de mi interior. La emoción fue intensa, y no podía evitarlo. La tristeza que había sentido al principio se había transformado en rabia, y el hecho de que intentara minimizar lo que había sucedido solo avivaba el fuego. Tomás, al ver la tensión creciente, intervino. Mira, entiendo que esto te duele. Pero necesitamos aclarar las cosas. No es solo blanco y negro, dijo, intentando ser diplomático. En ese momento, la ira en mí se agolpó con el deseo de justicia. No es blanco y negro, ¿cómo puedes decir eso después de lo que hicieron? Te exigí. La frustración me llenó, y sentí que el aire se cortaba a mi alrededor. La conversación se volvió un tira y afloja entre nosotros, donde las palabras cortantes salían de mi boca como dagas. Lisa intentaba defenderse, pero cada argumento que lanzaba me hacía sentir más despojada de la confianza que había puesto en ella. En medio de la conversación, decidí que era el momento de poner las cartas sobre la mesa. ¿Y qué pasa con el hecho de que Tomás es el padre del bebé?, pregunté, sintiendo que la pregunta pesaba como un plomo en el aire. Ambos se miraron, y el silencio se convirtió en un espacio incómodo. Lisa finalmente rompió el silencio. No lo sé, solo sé que estoy confundida. No quiero perder a Tomás, pero tampoco puedo ignorar lo que pasó entre nosotros, admitió. Sus palabras, aunque sinceras, resonaban vacías. ¿Cómo podía ella justificar su traición con confusión? Tomás intervino de nuevo, y aunque su intención parecía ser la de calmar las aguas, su tono era defensivo. Escucha, no estoy aquí para discutir quién tiene la razón. Estoy aquí porque creo que deberíamos dar un paso atrás y pensar en lo que realmente queremos. El bebé, Lisa. Tienes que pensar en el bebé, dijo. En ese momento, sentí que el egoísmo de su postura era desbordante. La conversación continuó, pero el aire se volvió aún más tenso. A medida que discutíamos, me di cuenta de que no podía seguir tratando de salvar lo que no podía ser salvado. Era como intentar arreglar un jarrón roto, por más que lo intentes, siempre quedarán las marcas de la fractura. Finalmente, decidí que era suficiente. No puedo seguir aquí. Necesito tiempo para pensar, les dije, sintiendo que la emoción me sobrepasaba. Me levanté y me alejé, dejando atrás la confusión y el dolor que había compartido con ellos. Después de esa confrontación, busqué refugio en mi escritura. Cada palabra que plasmé en el papel me ayudaba a procesar lo que había vivido, a entender que, aunque había perdido mucho, aún tenía la oportunidad de ganar. A través de mis relatos, comenzaba a vislumbrar un futuro donde el dolor no sería el protagonista de mi historia. Con el paso de los días, el ciclo de emociones siguió siendo una montaña rusa. La angustia y la tristeza se alternaban con momentos de esperanza y autocrecimiento. Durante una de mis sesiones de escritura, decidí incluir mis reflexiones sobre el amor, la traición y el perdón.
comencé a escribir sobre cómo las relaciones a menudo se construyen sobre pilares de confianza, y cuando uno de esos pilares se rompe, todo puede derrumbarse en un instante. Mientras escribía, me di cuenta de que el proceso de sanar era una travesía personal. Era crucial aprender a amarme a mí misma antes de intentar reconstruir la confianza en los demás. Cada vez que ponía el bolígrafo sobre el papel, podía sentir que liberaba una parte de la carga que llevaba dentro. Era como si cada palabra me acercara un paso más hacia la libertad. En medio de esta búsqueda de sanación, decidí que era momento de hablar con mi familia. Sabía que las cosas no estarían bien, pero era hora de poner fin a la distancia. Al fin y al cabo, ellos también necesitaban entender lo que había sucedido y cómo me había afectado. No sería fácil, pero debía intentarlo. Antes de que me diera cuenta, había pasado un tiempo desde mi enfrentamiento con Lisa y Tomás, y la vida seguía su curso. Sin embargo, la espera se sentía interminable. Quería saber cómo estaban ellos, si la verdad les había hecho reflexionar o si seguían atrapados en su propio drama. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Alguna vez han tenido que enfrentar una traición de alguien cercano? Me encantaría saber su opinión y sus experiencias, así que no duden en dejarme sus comentarios. Sigan acompañándome en esta historia mientras descubrimos juntos cómo se desarrolla. Parte 4. Nuevos comienzos y reflexiones. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente decidí que era momento de dar un paso adelante y enfrentar la realidad que me rodeaba. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, y aunque había logrado un poco de paz a través de la escritura, sabía que quedaba un capítulo más que cerrar. Había dado suficiente espacio a las dudas y las preguntas, y ahora debía enfrentar a mi familia. La incertidumbre sobre cómo se desarrollarían las cosas me mantenía en un estado de constante nerviosismo, pero sabía que evitarlo no era la solución. Era una tarde soleada cuando decidí visitar a mis padres. Quería hablar con ellos sobre lo que había pasado y darles la oportunidad de comprender mi perspectiva. A medida que me acercaba a la casa familiar, sentí un torbellino de recuerdos, la risa de mis hermanos, las cenas en familia, las peleas por el control del televisor. Pero ahora, todo se sentía diferente. A medida que tocaba la puerta, mis manos temblaban ligeramente, no sabía cómo me recibirían. Al abrir la puerta, mi madre me recibió con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al notar la tensión en mi rostro. «Hola, querida, ¿estás bien?» Su preocupación era genuina, y por un momento, eso me dio consuelo. «Necesito hablar sobre lo que ha estado sucediendo, sobre Lisa y Tomás», le dije, y su expresión se tornó seria. Nos sentamos en la sala de estar, el lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y secretos. «¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando? ¿Por qué te alejaste de nosotros?», preguntó mi madre, su voz llena de preocupación. Fue entonces cuando empecé a desahogar todo lo que había estado guardando, cada sentimiento de dolor, traición y confusión. Mientras hablaba, podía ver cómo sus ojos se llenaban de comprensión y tristeza. No era solo mi historia, era la historia de nuestra familia, de la confianza que se había desgastado. «No solo me duele lo que me hicieron, mamá. Me duele que la familia se haya vuelto un campo de batalla. Lisa y yo solíamos ser inseparables, y ahora no sé si alguna vez podremos volver a tener esa conexión», le confesé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. La vulnerabilidad me invadía, y en ese momento, supe que necesitaba abrirme completamente. Mi madre escuchó atentamente, y cuando terminé, me miró con un profundo entendimiento. «Lo siento mucho, hija. Es difícil cuando las relaciones se complican así. Pero siempre estamos aquí para ti, y eso nunca cambiará», dijo. Sus palabras me brindaron una sensación de seguridad que había estado buscando. La conexión que había perdido con mi hermana y con el resto de la familia estaba comenzando a sanar, aunque el camino sería largo. Después de hablar con mi madre, decidí que también era crucial hablar con mi padre. Su reacción podría ser diferente, pero sabía que necesitaba su apoyo. Al entrar en su oficina, lo encontré inmerso en su trabajo, revisando papeles con el ceño fruncido. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», le pregunté, y levantó la vista, su expresión cambiando al instante. «Por supuesto, hija. Siempre tienes mi atención», dijo mientras dejaba a un lado los documentos. Le expliqué todo lo que había sucedido, desde la traición hasta la confusión que había sentido al enfrentar a Lisa y Tomás. A medida que narraba la historia, vi cómo la sorpresa y el enojo comenzaban a asomar en su rostro.
No puedo creer que hayan hecho esto. Deben entender el daño que han causado, dijo, su voz firme. Su apoyo incondicional era justo lo que necesitaba, y aunque sabía que las cosas no se resolverían de inmediato, sentí que estaba en el camino correcto hacia la sanación. Finalmente, era el momento de hablar con Lisa. La decisión de enfrentarla no fue fácil, pero sabía que era necesario. Quería que entendiera el dolor que había causado y, quizás, encontrar una forma de sanar las heridas. La llamé y le propuse encontrarnos en el parque donde había tenido nuestra última confrontación. Aunque sabía que sería complicado, estaba dispuesta a escuchar su versión de la historia y, tal vez, encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Cuando llegué al parque, mi corazón latía con fuerza. La escena era un eco de la última vez que habíamos estado allí, pero esta vez, el ambiente era diferente. Lisa llegó, y a pesar de su mirada nerviosa, parecía decidida a hablar. Gracias por venir, comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, pero realmente me gustaría que pudiéramos resolver esto. La conversación comenzó con titubeos y una serie de disculpas. Lo siento por el daño que te hice. Nunca quise que llegara a este punto, dijo. Pero, a medida que hablaba, me di cuenta de que había un abismo entre lo que decía y lo que sentía. No se trata solo de un perdón, Lisa. Se trata de reconstruir la confianza, y eso toma tiempo, respondí, sintiendo que, aunque quería perdonarla, aún había mucho dolor que procesar. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarte como hermana, insistió. En ese momento, comprendí que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado. No podía esperar que todo volviera a ser como antes de la noche a la mañana, pero había una chispa de esperanza en su voz que me hizo sentir que tal vez había un camino hacia adelante. A medida que hablábamos, me di cuenta de que este proceso de sanación no solo involucraba perdonar a los demás, sino también perdonarme a mí misma por permitir que las circunstancias me arrastraran. Lisa y yo comenzamos a hablar sobre nuestras infancias, los recuerdos felices que compartíamos, y poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Había un largo camino por recorrer, pero estábamos dando pasos en la dirección correcta. Mientras nos despedíamos, le hice una promesa. No será fácil, pero estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, le dije. Y aunque sabía que las viejas heridas tomarían tiempo en sanar, al menos estaba dispuesta a intentarlo. Ahora, aquí estoy, reflexionando sobre todo lo que ha sucedido. Cada experiencia, cada lágrima, cada momento de rabia me han llevado a este punto. La vida está llena de giros inesperados, y aunque nunca pensé que enfrentaría esta situación, he aprendido que incluso en la oscuridad, hay luz. He aprendido que la familia puede ser complicada, pero el amor y la comprensión pueden, a menudo, reconstruir lo que parece irrecuperable. Antes de despedirme, quiero invitar a todos ustedes a compartir sus experiencias. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Han tenido que enfrentar la traición de alguien cercano? ¿Qué aprendieron de ello? Sus comentarios y reflexiones son importantes para mí, así que por favor, no duden en compartir sus pensamientos. Quiero saber de ustedes. Y, por supuesto, si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse para seguir acompañándome en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Gracias por estar aquí conmigo.